Muy bien, amados hermanos, quisiera pedirles que eran sus Biblias, por favor, allí en el pasaje que hemos leído. En el libro de Salmos, capítulo 1. Sabe que lo digo de esa manera porque a veces cuando vemos este libro de Salmos, entonces comenzamos a particularizar los salmos y decimos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, ¿verdad? Cuando realmente todo es el libro de los salmos. Entonces es el Salmos capítulo 1. Porque no hay nada de malo en que podamos decir Salmo 1 o 2, pero es el libro de los salmos. Y saben que Dios tiene en este libro grandes cosas que son verdaderamente joyas para aquellos que conocemos al Señor. Ese capítulo 1 del libro de Salmos solamente tiene 6 versos, pero podemos detenernos en cada uno de ellos un buen rato, porque hay mucho, mucho que Dios tiene que decir. Vamos a leer una vez más, permítanme leerlo para ustedes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amado Señor, venimos delante de ti con tu palabra frente a nosotros, conscientes que es tu palabra, no palabra de hombre, es tu palabra, es palabra de Dios. Señor, asístenos, ayúdenos con tu Espíritu Santo para entenderla como debemos en este día. En este día específico de nuestras vidas, tú tienes algo para nosotros a través de tu palabra. Háblanos, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El verso 1, pareciera que nos dice que este salmo está dirigido solamente a un cierto grupo de personas, ¿verdad? Si usted lee allí dice, bienaventurado el varón. Entonces, las mujeres no. ¿Verdad que no? Usted no entiende eso porque no es en el contexto. Cuando dice varón aquí se refiere a toda persona, ¿okay? A toda persona, hombre o mujer, ¿verdad? De toda edad, ¿verdad? O sea, no podemos concentrarnos en lo que dice ahí literalmente, porque si lo hacemos literalmente estamos fuera del contexto del Salmo. El Salmo está dirigido, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel está identificado hombres, mujeres, jóvenes, niños, o sea, viene siendo para todos. Entonces, cuando vemos la palabra varón ahí, tenemos que entender que es para toda persona. Todo aquel, toda aquella que es parte del pueblo de Dios. O sea, está dirigido a todos nosotros. Amén. A todos nosotros. ¿Qué cosa dice este salmo de esta persona? ¿Qué cosa dice? Mire el verso 1. Dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más dice esa persona? Que no estuvo en camino de pecadores. Una tercera cosa que dice, ¿qué más? Ni se ha sentado. Interesante, no anduvo, no estuvo, no se sentó, por así decir, en los lugares donde están los hacedores de maldad. Eso está diciendo. Cuando vemos esta secuencia de no anduvo, no estuvo o no se sentó, estamos viendo, el Señor nos permite mirar algo que no debemos de pasar por alto. Se ve descubierta aquí la progresión, por así decir, del peligro. Por lo que pasa esta persona de la cual habla el Salmo. Dice que esa persona
conoce al Señor, por lo que dice la primera palabra. Pero hay tres cosas que se mantienen muy, muy alerta. Son la primera, no anduvo con aquellos. La segunda cosa que dice es que no estuvo con ellos. La tercera cosa que dice de ellos es que no se sentó con ellos. Interesante. A la misma vez usted puede descubrir de que estos malos, estas gentes que están ahí alrededor de esta persona, también tiene una secuencia. Primero se les llama malos. Dice que en la primera parte no anduvo en consejo de quiénes, de malos. Luego no estuvo en camino de pecadores. Y luego ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, si vemos la progresión de no anduvo, no estuvo y no se sentó, también tenemos que ver la progresión en ese nivel de esa gente. Primeramente están los malos, y luego están los pecadores, y luego están los escarnecedores. También hay una secuencia allí. Yo diría niveles de peligrosidad. Estos malos vendrían a ser aquella gente que son inconscientes, hacen lo malo hasta inconscientemente, ni siquiera se dan cuenta del alcance de lo que hacen. Ignoran y aún juegan con lo que no conocen. O sea, las cosas que hacen, saben por conciencia de que no está bien, pero no conocen el fondo de eso, la profundidad de aquello. Entonces podemos decir, esa persona es mala, pero no necesariamente que sea una persona que conscientemente lo sea, porque muchos de nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa y hacemos lo malo casi por costumbre, porque así crecimos. ¿Me explico? Entonces, de esa maldad se refiere en este primer nivel. Luego, el segundo nivel es el nivel de pecadores. Son aquellas personas que ya pasaron de malos a ser personas que son conscientes que lo que están haciendo es malo. Ya hay conciencia de lo malo, hay conciencia de pecado, por eso los califica pecadores. Ya pasó del nivel de la infancia del mal y ya son conscientes, ya saben que lo que están haciendo es malo, es más, y saben que también es pecado. Por eso le dice pecadores, no solamente malos, que fue el primer nivel, sino que ahora ya son pecadores. Luego tenemos el tercero. ¿Quiénes son los terceros? ¿Los quiénes? Los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? ¿Saben quiénes son los que son escarnecedores? Son aquellos que se burlan. Son los burlones, son la gente que se burla de aquellos que conocen a Dios. Son aquellos que se burlan de todo. Son aquellos que son escarnecedores, que son blasfemos, que aún pueden desafiar a Dios. Ese es otro nivel. Es el nivel de gente que ya pasó de la inconsciencia del mal, ha pasado a la conciencia del pecado y ahora ella se enfrenta con Dios de una manera ofensiva delante de Dios. Y así hay mucha gente de que les habla, así fue, aunque usted no lo crea. Yo llegué al punto de desafiar la existencia de Dios. Y quiero no ser yo el único. Y decirle a Dios, si tú existes, que me parta un rayo. Y le digo, no soy yo el único. Mucha gente. Y Dios tuvo que tratar conmigo muy seriamente. Y Dios se mostró amoroso y existente y majestuoso delante de un servidor. Dios quebrantó mi orgullo, mi autosuficiencia y caí de rodillas delante de Él. Les estoy hablando de algo que yo he vivido. Esos niveles los he vivido yo como los ha vivido muchos de los que están aquí presentes. Quiero no ser el único, ¿verdad? Muchos. ¿Qué cosa nos lleva a eso? De repente el estudio, la preparación, el estar con gente de repente también con mucho conocimiento, con mucha filosofía, con mucha espiritualidad y mucho dolor también.
Mi madre partió al Señor cuando yo aún no era creyente. Así que se imaginan cuánta más razón podría tener yo de no creer en Dios. Pero Dios quebrantó mi corazón y me di cuenta en lo que estaba cuando escuché su evangelio, cuando escuché su palabra. Entonces, esos niveles, hermanos, son propios de cada persona. Depende, no del mismo nivel o del mismo color, pero es igual, ¿verdad? Cuando nosotros estamos fuera del Señor, estamos expuestos al mismísimo diablo. Y ese diablo solamente quiere hacernos desbaratar nuestras vidas y al final aniquilarnos o matarnos. Entonces, ¿qué tenemos en este verso 1? Esa persona, en primer lugar, se da cuenta de que hay ese tipo de personas alrededor de él. Y entonces él está consciente de dos cosas. La primera cosa que esa persona del verso 1 es consciente es que hay lugares que él no puede ocupar. O sea, él es consciente del lugar que ocupa con aquellos que no conocen al Señor. Porque en todo lo que dice el versículo 1, dice que ese varón, esa persona no anduvo en consejo de malos. O sea, esa persona se da cuenta de que el andar con los malos no es el punto, sino en andar en el consejo de los malos. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Él se da cuenta de que el lugar que ocupa con ellos no sea ese, no sea de andar en el consejo de los malos, no sea el estar caminando en el camino de los pecadores, ni estar sentado en la silla de los escarnecedores. Es lo que está diciendo. Él se da cuenta de esto, porque básicamente es lo que dice el versículo 1. Esta persona también está consciente e identifica la peligrosidad de las personas alrededor de él, que vendrían a ser, ¿quiénes? Sus oponentes, sus contrarios, aquellos que no conocen a Dios. Ahora se da cuenta que no puedo meter en un solo paquete a toda la gente que no conoce a Dios. Ahora me doy cuenta que hay gente que está en ese nivel de malos aún inconscientemente, como que están en ese nivel ya de pecadores, ya son conscientes, o que están en ese nivel de escarnecedores, que ya se burlan aún de la fe de los otros. Pienso que es iluminador para todos nosotros, ¿verdad? Realmente tenemos que ser conscientes de esas cosas que observa esa persona. El salmista dice que esa persona tiene una forma de ser especial. Entre líneas nos dice que esa persona está en el mundo, comparte la vida con aquellos que son del mundo. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. ¿Se acuerda de Juan? El Señor no nos manda a apartarnos de aquellos. Lo que nos dice que no estemos con ellos, en lo que hacen ellos, en lo que piensan ellos, donde están ellos. ¿Les suena familiar esto? Esto es el Evangelio. El salmista lo está diciendo ahí entre líneas. Para que tomemos atención acerca de esto. El salmista dice que esa persona ahora sabe tratar con el malo, porque ya lo identifica. Ya sabe tratar con el pecador, porque ahora ya lo identifica. Ya sabe tratar con el ¿quién? Con el escarnecedor, porque ya lo identifica. Hermanos, esto es algo que Dios quiere que nosotros sepamos y que no estemos en la ignorancia. El Señor no nos ha salvado, no nos ha dado una vida nueva para que estemos en oscuridad, sino que estemos en claridad y sepamos con quiénes estamos bregando, con quién estamos juntándonos. Hermanos, en este nivel de entender la palabra, de entender ese salmo, ahora que sabemos quiénes son la gente alrededor de nosotros, podemos muchos de nosotros resolvernos entre dos conductas. La primera, bueno, al saber de que o son malos, o son pecadores, o son escarnecedores, mejor me aparto de todos ellos, me voy, busco una colina, la más bonita que sea, y me voy a la punta de la colina y ahí me quedo. Porque ya sé que hay de 3 clases, pues ya para qué, mejor me voy, ¿verdad? Me pongo como monje, me voy ahí arriba de una montaña y ahí me quedo para no contaminarme con nada ni con nadie, ¿verdad? Es una opción, ¿sí?
Es una opción válida porque estás cuidándote, ¿verdad? Entonces te apartas de ellos, entonces decides no compartir la vida que ellos deben conocer a través de ti. Estás privándoles de conocer esa nueva vida que ellos no tienen. O sea, esa no es la decisión apropiada, en otras palabras. No es que te vayas y te alejes de los malos, los pecadores y los escarnecedores, sino que estés, no que seas como ellos, sino que estés con ellos. Que no seas del mundo, ¿verdad? Ellos son del mundo, pero no que te apartes de ellos. Porque por algo el Señor nos tiene entre ellos. El Señor tiene un plan para ellos. Y el plan que Dios tiene somos nosotros. Así que no está para que tú vayas al trabajo y apenas que sales del trabajo te tapes los ojos y te vayas con los ojos cerrados, te metes a tu carro, ahí tienes que abrir los ojos y luego te vas a tu casa y ahí te encierras. No está hablando de eso la palabra en ningún momento, pero sí te ayuda a entender la realidad o el suelo que estás pisando. Eso quiere el Señor que nos demos cuenta. El Señor quiere que nosotros nos juntemos con ellos, ¿verdad? Pero hay un dicho en mi país que se llama juntos pero no revueltos. ¿Conocen eso? ¿Sí? A eso nos llama el Señor, no que estemos revueltos con ellos, pero sí juntos con ellos. El Señor nos mantiene vivos por ellos. El Señor nos mantiene entre ellos porque Él tiene un propósito también para ellos y somos nosotros. Para que conozcan a aquel Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que no nos disparemos, hermanos, después del trabajo o cerremos nuestros ojos y oídos contra aquellas personas. No es lo que dice el Salmo que tenemos que hacer. Esta persona escrita en el Salmo 1, ahí lo vemos en la primera palabra. ¿Qué cosa dice que es esa persona? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el verso 1? Bienaventurado. Bienaventurada, ¿verdad? Otra versión es más moderna, dice dichoso, dichosa, dichosos. Aquellos que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando de bienaventurados, de dichosos. Otra versión dice felices. Son aquellos que entienden estas cosas, que entienden los niveles de peligrosidad en cuanto a la gente. Que entiende que tiene que estar advertido en no estar andando, escuchando los consejos o lo que hablan los malos. Que tiene que estar atento a no estar caminando junto con aquellos que hacen maldad o el pecado. Que deben estar atentos a no estar demasiado juntos de aquellos que se burlan acerca de Dios. De eso está hablando el Salmo. De eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Pero ¿cómo tiene que ser nuestro carácter? Como dice la primera palabra, bienaventurados, dichosos. ¿Qué cosa me dice eso? ¿Cómo podría usted decir una persona dichosa con un rostro enjuto así? O cerrado los ojos, ¿no? Para no verlos. Imagínense, yo no puedo entender, no podría aceptar a una persona dichosa, feliz y alegre, seria. O que esté desconfiando de todo mundo. Entonces, hay mucha gente que nos quedamos en ese nivel, ¿verdad? Y realmente no queremos ofender al Señor, no queremos dar mal testimonio, entonces nos apartamos tanto que adquirimos una apariencia física de tristón, de escéptico, de que no quiere saber con nadie porque todo el mundo son malos y yo soy el único bueno. A mí esta palabra bienaventurado, hermanos, me hace mucho que pensar. Y nos tiene que hacer de pensar a nosotros también. No estamos llamados a vivir la vida con Dios enjutos. O sea, serios, tristones, con las caras largas, desconfiando de medio mundo. No, tenemos que vivir dichosos, felices, alegres. Amén. Es lo que está diciendo el Salmo, cómo tenemos que vivir, con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos al Señor, pero alegres, gozosos. Dichosos, felices, pero bien advertidos. Amén. Es lo que dice ese salmo. Es lo que dice este verso 1. Esa persona vive
su vida a plenitud, porque conoce a Dios y tiene a Dios en su corazón. Estamos llamados a vivir como esta persona en este mundo. Algunos hermanos nos vamos a los extremos, ¿verdad? Queremos mostrar la alegría y la dicha de ser cristianos y en medio de eso permitimos y andamos en el consejo de los malos y ahí estamos, no, que yo soy, no, que tengo que estar contento porque tengo a Cristo en mi corazón y estás ahí casi entre ellos, haciendo lo que están haciendo ellos o escuchando, bueno, no voy a hacer nada, pero sí voy a escuchar. ¿Qué estamos haciendo con eso? No estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que estemos conscientes de entender el pecado, los niveles de pecado. El Señor quiere que estemos conscientes de que nosotros tenemos unos niveles de peligrosidad que observar. Ni siquiera andar escuchándoles. Andar con ellos sí, pero no andar prestándole atención a lo que ellos están diciendo. Es lo que dice el Salmo 1, el verso 1. La segunda cosa que dice, ¿qué cosa es? Compartiendo el camino. El camino quiere decir, estoy yendo por donde ellos van. Ese es el camino. No se trata de andar de la manito, sino compartir el camino, o sea, con lo que ellos están haciendo. ¿Y cuánto de eso hay en nuestros lugares de trabajo? Dígame. Dígame que a veces no perdemos la brújula. Y en esta mañana el Señor nos está advirtiendo contra eso. Hay niveles que te pueden hacer que tú vayas en profundidades que no te has imaginado. Solamente por haber prestado oído a lo que hablan o a los consejos que ellos, la gente mala piensa que sabe mucho. Y que lo sabe más que nosotros. Y ahí andamos, ¿no es cierto? Escuchándoles. Y ahí andamos prestándoles oído o compartiendo el camino con ellos. Esa persona escrita en ese salmo es dichosa, es feliz. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios y conoce su palabra. Es una persona que vive su vida a plenitud, pero su vida con Dios. Mire Salmos capítulo 28, verso 7, por favor. Salmos 28, verso 7. Mire cómo dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Habla del gozo del corazón, habla de la dicha del corazón. Hay un canto, no sé si algunos, de hace muchos años, que se llama El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y lo hemos cantado, ¿verdad? Y realmente es la actitud de esta persona en este salmo, del bienaventurado, del dichoso, del feliz, del alegre. Está con gozo, anda con gozo, pero no la alegría humana, sino el gozo del Señor. La felicidad de tener a Cristo en su corazón es el gozo del Señor. Este salmista en el capítulo 28 dice, Dios, el Señor es mi fortaleza. Dios, el Señor es mi escudo. En Él confió mi corazón. O sea, es una persona que anda confiada en Dios. Es una persona que se goza por la presencia de Dios en su vida, que sabe que es Él quien lo ayuda. Y por eso su corazón anda gozoso y dichoso. Hay una versión antigua de este pasaje. Dios habla hoy, lo dice de esa manera. Dice, el Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias a Dios. A veces la última parte es la que nos conmueve, ¿verdad? La última parte cuando mi corazón esté alegre, entonces cantaré al Señor. Está bien, ¿verdad? Todo eso, pero no te olvides de la primera parte de este verso. ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu fortaleza? Es Jehová, es el Señor, es Dios. En Él está fundado nuestro gozo. ¿Amén? En Él está fundada nuestra alegría, no en nosotros.
Esta persona dichosa, feliz, bienaventurada, estando en el mundo, pero sin pertenecer a él. ¿Se entiende eso o no? O sea, nosotros no somos de ese mundo, no pertenecemos a ese mundo, pero estamos en el mundo. Estamos llamados a estar en el mundo, sin pertenecer a este mundo. ¿Cómo? Siendo dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos cuida, alguien que es mi fuerza, mi protector, mi escudo. Esa es la razón de mi sonrisa. Esa es la razón de mi dicha, de ser bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es como decir doblemente bendecido. Es la definición más fácil que he podido conseguir. El bienaventurado es aquel que anda doblemente bendecido. El dichoso, que lo tiene otras versiones, habla de que es una persona que tiene 2 veces la alegría común y corriente. Es lo que dice el Salmo de aquellos que conocemos a Dios y que estamos en el mundo, sin ser del mundo. Amén. ¿Es lo que estamos leyendo o no? Esa persona es dichosa. No porque ha reconocido las intimidades espirituales de la gente. Que Dios nos guarde de eso, porque también hay esa tendencia. Ahora ya como conocemos tanto lo que es el pecado, lo que es la maldad, etcétera, ya queremos clasificar a la gente y entonces ya te conozco y ya sé por dónde vas, y entonces te conviertes en un profesional analizando a la gente. No se trata de eso, el gozo del cristiano. En eso no nos alegramos. ¿En quién nos alegramos? En nuestro Señor. Porque Él nos protege, porque Él es nuestro escudo. Él es mi fortaleza. Él es mi alegría. Por eso puedo vivir confiado. Y el confiado vive feliz, vive alegre, es bienaventurado. Amén. Esto es lo que quiere decir este salmo. Que podamos vivir en este mundo doblemente bendecidos. Que podamos vivir en este mundo doblemente alegres. No por lo que conozcamos de nosotros o de los otros, sino por aquel que vive en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que sea. Que tengamos los ojos bien abiertos con los malos, con los pecadores, con los escarnecedores. ¿Verdad? Pero con el corazón dirigido a Dios. Confiado en el Señor. Verso 2. ¿Qué nos dice de esta persona? Dice que esa persona ha hallado en la ley de Jehová, ¿qué cosa? Su delicia. Ha hallado en la palabra de Dios su delicia. El contenido de su dicha bienaventurada ¿está dónde? En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en el libro de Dios, en la escritura. Allí está su delicia, este bienaventurado. Ya conoce todas las inclinaciones, que sabe lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer, que sabe diferenciar entre el malo, el pecador y el escarnecedor. Está llamado a encontrar su delicia. Y lo va a mantener dichoso y feliz en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la ley de Jehová. En la palabra del Señor. Esa persona ha encontrado su delicia allí. Esa persona ha encontrado la manera de estar, como decir, en punto. Para tratar con este mundo. ¿Saben esa frasecita del TUNAP? Cuando se habla de TUNAP, ¿qué estamos hablando? De alguien cuando queremos, por ejemplo, si queremos que nuestro vehículo pase un TUNAP, ¿qué cosa estamos diciendo? Que esté a punto, ¿no? Que esté bien puesto, ya sea el aceite, la presión, la maquinaria, todo. Si se trata de un aparato digital, podría ser que esté bien update, por así decir, ¿no? Que esté con lo último para que pueda responder a todo lo que nosotros queremos hacer. Algo de eso quiere decir TUNAP. Y es lo que yo veo aquí en el segundo verso. No se trata solamente de esa delicia que me gusta la palabra de Dios, porque a veces nos quedamos ahí. Hermano, lo que sigue es, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. No quedarnos solamente con la lectura. Lee cualquiera, pero meditar es otro asunto. Cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos haciendo
adjustments, por así decir. Estamos ajustándonos, estamos haciendo updates en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios me va a poner en punto en todas las áreas, porque yo no puedo hacerlo por mi fuerza, yo no puedo hacerlo. Solamente Dios puede hacer esto. Y solamente Dios se agarra de su palabra para ponerte a ti a punto en todo. Amén. Así que es necesario meditar en la palabra. ¿Es indispensable hacerlo? Claro que sí, porque si tú no meditas en la palabra y solamente la lees, entonces vas a estar fuera de calibre. Vas a estar con necesidad de update, de repente unos 10 o 15 updates que ya se adelantaron, ¿verdad? Y ya tú pudieras estar en un nivel espiritual mayor, pero solamente lees y no meditas en la palabra, entonces no estás ajustado por la palabra de Dios. Así que se hace importante, se hace imprescindible meditar en la palabra de Dios. A veces hacemos hasta menos que eso, mis hermanos. Solamente la leemos cuando dicen, hermano, abran la Biblia. Esta es la lectura bíblica de hoy día, ¿no? Entonces abre la Biblia y comienza a leer lo que el hermano lee o lo que se lee ahí en el screen. Dices, toda nuestra lectura de la Biblia en la semana. Estamos hablando de lectura nomás. No es esto lo que Dios espera con su palabra para ti. Dios espera que tú medites en su palabra. Que te pongas a pensar en cada palabra, en cada coma, en cada oración, en cada frase de su palabra. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué cosa me revela esa tu palabra acerca de ti, acerca de tu amor? Acerca de cómo tú odias el pecado. Señor, enséñame más acerca de esto. Para que yo, odiando más al pecado, te pueda amar más a ti. Para que yo sea sensible en el asombro nomás por entre las puertas acerca del pecado y no caiga en ello. Cuando yo estoy meditando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está junto con esto. Y entonces vamos a caminar en el temor de Dios, como Dios espera que lo hagamos. Esta es la voluntad de Dios. Que estemos atentos a su palabra en su lectura ciertamente, pero más que eso, en su meditación. Amén. ¿Qué es lo que tiene Dios en esta mañana para ti y para mí? ¿Qué cosa vamos a responder al Señor con eso que Dios te habló hoy día en esta mañana? Inclinen sus cabezas, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Repite esta oración conmigo. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has abierto mis ojos. Has abierto mi corazón y mi mente. Señor, gracias porque tú quieres que yo esté advertido en cuanto a mis propias tendencias y peligros de caer. Gracias, Señor, que ahora puedo mirar, Señor, de que hay gentes en cierta forma clasificadas ya por ti mismo, Señor. No solamente para darnos mayor conocimiento, sino para cuidar más de nosotros. Señor, gracias, Señor, por advertirnos. Gracias por guardarnos fuera de peligro a través de la predicación de tu palabra. Pero, Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón porque he estado leyendo nomás tu palabra. Porque en cierta forma sí conozco todo lo que he escuchado. Pero también ahora reconozco en este verso 2 que tú me llamas para hacer ajustes en mi entendimiento, ajustes en mi espíritu, en mi alma, a través de tu palabra. Señor, perdóname por considerar tu palabra tan ligeramente, al punto que solamente he estado leyéndola, solamente leyéndola. Mi hermano, mi hermana, si esta ha sido tu situación, si de esa manera has estado avanzando en la palabra de Dios, solamente leyéndola, y ahora descubres que no se trata solamente de leerla, sino de meditarla, con el objeto de que Dios te ajuste, con el objeto de que Dios te fortalezca en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Dile, Señor, en esta mañana, Señor, enséñame a meditar en tu palabra
Dame tu palabra, que realmente sea mi delicia, no solamente leerla, pero meditarla, que esto sea mi delicia y que esto sea la causa de mi gozo. ¿Quiere decirle esto al Señor en esta mañana? Si lo quiere hacer, levante su mano. No que lo vaya a pedir que se ponga de pie, pero quiero orar por ustedes. Levante su mano. Quiero saber si ha llegado esa palabra a alguno de ustedes. Levante su mano. Levántela, levántala por favor. Nadie lo va a ver, solamente el Señor. Ahora, quisiera pedir que todos se pongan de pie, por favor, y para terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has cumplido tu propósito en esta mañana con nuestra vida. Queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, y así, Señor, como tú has puesto esta palabra y has movido nuestros corazones, nuestras almas, en dirección a hacer de tu palabra nuestra delicia, en dirección de buscarte, Señor, de meditando en tu palabra, no pensando en otros, sino pensando en mí personalmente, Señor, para poder ser ajustado por tu Espíritu Santo, preparado y hacerme útil para mí mismo, para no caer en el pecado, para no apartarme de ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Sea tu palabra, Señor, hablándonos siempre después de meditarla, que haya un eco de tu palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esto sea lo que nos haga caminar felices, dichosos, doblemente alegres, doblemente bendecidos, así como esta persona del Salmo. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Bendice nuestras amistades en el trabajo. En todo lugar donde vayamos, que vean en mí un bienaventurado. Que vean en ti, mi hermana, una bienaventurada. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.